poder para darle de una vez, ¿verdad?, la vista a este ciego. Pero él toma bien en sacarlo del lugar del que se nos habló y llevarlo a otro lugar fuera y allá ejecutar el milagro. Mientras él predicaba, yo pensaba en algo. Y estaba pensando en algo y se lo estaba comentando antes del culto a mi hermano Cardoso de una profecía que yo recibí en Chicago hace unos días. Y el Señor, a través de un compañero del bíblico, me decía, dice el Señor: varón, el lugar donde yo te envié, simplemente te envié para esta misión, ¿verdad? Y de ese lugar yo voy a tener que sacarte. Y no temas, yo te voy a sacar. Y yo, como convenzo a mi idónea de este proyecto divino. Y mientras yo pensé en eso, el Señor dijo también a través de la persona, dice el Señor: no temas, porque yo voy a abrir los ojos de él, para que vea la realidad. Porque posiblemente algunas veces estamos en un lugar, pero ese lugar no es el terreno que el Señor eligió para que nosotros crezcamos y llevemos así a cabo la función para la cual Él nos diseñó. Y llega un momento, lastimosamente, donde como seres humanos nos enamoramos del sitio. Nos enamoramos del lugar. Cuando estaba en el bíblico había un maestro que me decía: enamórate al 100% de tu ministerio, pero no del sitio, no del lugar. Porque posiblemente si realmente trabajas para el Señor, no vas a ir donde tú quieras, Él te va a llevar donde Él diga. Y si te enamoras de un sitio, te vas a esclavizar y tu ministerio se va a estancar. Y ya no es problema de Dios, es problema tuyo. ¿Alguien me lee Génesis 3:8? Vamos a predicar bajo el tema miedo versus esperanza. Tantas cosas que se han dicho en esta vigilia que tiene que ver con lo que voy a predicar. Posiblemente no desarrolle todo el tema. Créame que yo salí a las 8 de la noche el jueves, después de cenar en familia. Salí a las 8 de la noche de Chicago, llegué aquí a las 2 de la madrugada. Y luego a empezar a buscar hotel por acá cerca, donde hospedarnos con mi esposa. Entonces, pues sí, aquí estoy tranquilo. A lo mejor otra noche más hasta las 2 de la madrugada. Sea el nombre de Dios bendito. Usted tiene una vigilia y yo ya voy por 2. Así que no quiero ver lo que se duerma. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 8? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Léame el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz entre los bosques y tuve miedo. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes escuchan la voz de Dios? No de una manera audible, pero lo escuchan a través del del hermano Cardoso, a través de quienes predican por acá, ya sea el hermano Rigo, a través del hermano que predicó al principio, hermana Yesbet, mientras ministra, a través del pastor, y escuchan la voz, y escuchan la voz, y escuchan la voz. Ahorita levántense, búsquenlo, adórenlo, exáltenlo, crean, y se nos hace una especie ya por último como de costumbre. O sea, escuchamos la voz de Dios, pero muchas veces nos falta vencer el miedo. Por eso es que el Señor dijo que creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces todos pueden decir: yo creo en mi milagro viene en camino, y mañana pregúntele cómo está con su milagro. Siguen la misma lipidia de dolor. Algo decía la hermanita que cantaba, la muchachita: donde el Espíritu de Dios está,
vida. La inseguridad no puede habitar en el corazón de un hijo legítimo que confía en Cristo. Aún vea el mundo partirse en 1000 pedazos, él está seguro que aunque el mundo se pierda, Jehová va a preservar su vida. Pero el que vive simplemente del creer y no de una fe genuina, ni vive realmente el poder de Dios en su corazón, los aletazos del diablo los ponen a temblar y ayunen por mí y tírenme aceite, vayan a ungir mi casa, llévenme sal, véndanme un manto ungido. Si tuviera pasaporte, visa, yo fuera allá donde dicen que hay un moreno que hace milagros. ¿Acaso Dios no está en cualquier lugar? ¿Acaso Dios no ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Acaso Dios no ha dicho que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir? ¿Acaso Dios no ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra? ¿De quién espera herencia usted? Del suegro, de la esposa, del esposo. Oiga, y en fin, una cantidad de cosas. Y en esta ocasión, imagínate, Dios diseña a Adán y a Eva con un propósito específico, completamente específico. El enemigo viene, los engaña, los hace desobedecerle al Señor, quiere dañar el propósito de Dios en la vida de ellos. Y aún en el momento en que ellos fallan, el Señor no los abandona. Al contrario, la voz de Él empieza a pasearse entre los arbustos. Él sabía que estaban escondidos, pero les empieza a hablar. ¿Verdad? Eva, ¿dónde están? ¿Ya tomaron café, hijos? Ajá. ¿Ya comieron uvas? Y Adán y Eva escondidos allá, estamos desnudos, pero... El Señor sabía también que estaban desnudos, claro, si lo sabe todo. Ahora, mi pregunta es, hermano, mira, muchas veces nos acontece igual que a Adán y Eva. Hay gente aquí que tiene ministerio no otorgado por un pastor, sino ministerio diseñado de parte del mismo Dios, pero que algún defecto en la vida que ellos cometieron los paraliza. Y el Señor le dice, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? Yo quiero tratar contigo. Yo quiero desarrollar el ministerio en ti. Y Él está escondiéndose, pero es que yo estoy desnudo, yo no soy digno. Es que Dios no buscó gente digna. De lo más vil, de lo más menospreciado, Dios busca, lo trae a sus manos y lo usa para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Sí o no? Entonces, el no puedo no debe de existir en el vocabulario de un hijo legítimo de Dios. En un hijo legítimo de Dios tiene que existir la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo no tengo el estandarte físico, es que Dios no se mueve por físico. Si alguno está falto de sabiduría, que dice la palabra, pídala a Dios, y Él se la va a dar sin medidas y sin reproches. Todos ustedes forman parte del cuerpo de Cristo y Dios quiere trabajar con cada uno de ustedes. En las manos de cada uno de ustedes hay un talento y un llamado específico. No permita que algún error pasado le estanque el ministerio que Dios ya a usted le confió. Porque si usted lo entierra, si no lo multiplica, un día Dios va a decir al siervo inútil, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Y ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Miren, en la vida cristiana a veces pasan manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Algunos se disponen para recibir y algunos dicen, yo quiero pasar al altar, y no se quedan con ese sentir, se vienen al altar.
Yo quiero sentir esa presencia del Señor, pero algunos nomás se quedan, hermanos, observando. ¿Y qué van a decir de mí? Y hasta le hacen así entre las sillas. ¿Sí o no? Oiga, el Señor interesado en llenarlo de su presencia. El Señor queriendo hacer que su copa rebose. Y Él canta, ¿verdad? Sentado ahí, no, Señor, rebosa mi copa de ti, inúndanos. Así no va a pasar. Atrévase, porque el reino de los cielos desde hace mucho tiempo sufre, ¿qué dice? Violencia. Y los violentos, ¿qué dicen? Lo arrebatan. Conviértase para este próximo año en un joven, en una jovencita, en un anciano, en una anciana, en un hermano, en una hermana. No decía, sino violento. Yo quiero la presencia del Señor en mí. No quiero que me cuenten más. Yo quiero vivir experiencias con mi amado. Yo quiero tener una visitación de Él conmigo. Es verdad que me equivoqué, en el pasado me equivoqué, pero no me voy a esconder como Adán y Eva. Yo voy a levantarme, yo voy a ponerme de pie, y un día le voy a testificar a los de afuera que Dios tuvo el poder para levantarme de donde caí y transformarme y traerme a cumplir el propósito para el cual Él me formó. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, nosotros nos autoesclavizamos. Jesús ya derramó su sangre para hacernos libres. Jesús ya pagó con precio de sangre nuestra libertad absoluta. Libertad de pecado, libertad de condenación, libertad de enfermedad. Él dijo que habría vida y vida en abundancia para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le cedemos al enemigo espacio. Y la Biblia dice que el enemigo, el Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, es el acusador de los hijos del Señor. ¿Cuántas veces usted en su diario vivir sabe y es consciente del talento y del ministerio que hay en sus manos? Pero el enemigo viene, utiliza terceras personas o quizás su propia conciencia y levanta contra usted una acusación que lo paraliza. Yo le digo en esta noche, tome toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y cuando el enemigo quiera traer remembranzas de lo pasado y obstaculizar el presente que ya Dios le tiene enfrente, usted tiene que tomar el carácter de un soldado de Dios, de una guerrera de Dios, portado varonilmente, dice la Biblia. Y dígale, mira, Satanás, es verdad que me equivoqué, pero hoy estoy más fuerte que nunca, porque ¿quién podrá condenar a los escogidos de Jehová? Cristo fue el que murió, Él es el que me justifica, el que me santifica. Y de su presencia yo no me voy a esconder, Él tiene un plan conmigo y yo me voy a levantar. De esta yo me levanto. De esta yo me levanto. Y no para ser el mismo, para ser el vaso que Dios quiere usar en estos tiempos. No se deje intimidar por las voces del enemigo. No se deje intimidar por el qué dirán. No se deje intimidar por una conciencia que de pronto le falta oración. ¿Sí o no? Porque nuestra conciencia, de acuerdo a lo que nosotros le estamos echando, nos habla. Si en su conciencia hay abundancia de oración, de palabra, de búsqueda de Dios, su conciencia le va a dar direcciones correctas. Pero si en su conciencia hay un vacío, su conciencia posiblemente le ponga un sentir de irse para una cantina. ¿Sí o no? Le ponga el sentir de ver una novela, de ver una película, y usted bien distraído y va a risa, su espíritu muriendo y su carne de gloria en gloria. De gloria en gloria. Tremenda realidad. Entonces, el miedo básicamente es como, yo diría, como una respuesta automática de nuestro cerebro a determinadas cosas que nos acontecen. Pero escrito está en la palabra del Señor: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo.
Jesús en otra parte también dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga, ¿qué dice? ¿Eso es bíblico, sí o no? La orden de Jesús fue: no se turbe su corazón ni tenga miedo. O sea, un hijo de Dios, Dios le ordena que debe de estar libre del miedo. Porque el miedo es un espíritu de las tinieblas que nos ata y que no nos deja hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y Dios quiere que nosotros entremos a una dimensión donde ya no nos movamos por el miedo, sino que nos movamos por el impulso, por la palabra, por las promesas de Dios. Como aquellos varones cuando fueron a reconocer la tierra prometida, unos dijeron: allí hay gigantes, ¿sí o no? Pero hubieron unos varones llenos de fe, llenos de confianza, llenos de convicción en Dios. ¿Y qué dijeron? Esos gigantes los vamos a devorar como como el pan que nos comimos ya rato. Sí, ahí había unos hombres sin miedo. Ahora, le pregunto yo a ustedes: ¿cuántos de ustedes le tienen miedo al diablo? Bueno, seamos sinceros, por naturaleza humana le tenemos miedo al diablo, ¿sí o no? Seamos sinceros, porque sí le tenemos miedo. En nuestra humanidad le tenemos miedo a los demonios. Porque muchas veces, sabiendo que Dios dijo: todo poder me he dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen, dijo Él, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Pero le dicen a uno de los que aquí estamos, entre comillas, llenos del Espíritu Santo: mire, que ahí está un hermano endemoniado. ¿Y qué dice? Se lo traemos. Y es ahí donde se refleja la realidad del cristiano: si es emoción, gritito, o es legítimo. Si solo es aquí entre el grupo que hace algarabía y es unción y fuego, nunca sabrás qué tan real eres en Dios hasta que te encuentres cara a cara con el mismo diablo. Ahí se va a probar la realidad y la eficacia de tu supuesto ministerio. Y que cuando venga un endemoniado y le diga: yo a ti te conozco, ¿verdad? Y ay, hermano: ay, pastor, necesito ayuda. Toqué aquí con una endemoniada y ya me está amenazando. ¿Y no es usted que vivía en fuego? ¿Y no es usted el que profetiza, canta, baila, danza, brinca, grita, aúlla? ¿Me aúlla como gato? ¿Qué? Mire, estamos llegando a tiempos difíciles donde el diablo está aterrorizando al pueblo de Dios. Y lastimosamente da pesar, pero hay un pueblo de Dios que está siendo movido por un espíritu llamado emoción. Y lastimosamente, despacito van cayendo de rodillas ante las artimañas del maligno. Pero aquí tiene que haber un pueblo que tiene que tener sus oídos abiertos a la voz del Señor y su corazón conectado con Dios, para distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del adversario, y no prestarle oído a él ni dejarse intimidar. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Y cuando el enemigo quiera susurrarle miedo, póngase de pie, levántese y pelee. Me contaba un hermano mexicano en Chicago. Dice: yo estaba ya cansado de ir a una determinada iglesia y pedía oración y pedía oración y pedía oración, y me tiraban aceite, me tiraban el manto, me hacían esto, me hacían lo otro, y no había cambios. Oiga, sí, muchas veces me dijo: pues en el carro con mi esposa, toma, y ella toma, yo soy de Guatemala, y yo de México, yo de Guatemala y yo de México, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, y así se queda.
Y pasaron años y años y años y años. Hasta que un día dice que dijo él, no. Es tiempo de yo ponerme de rodillas en la presencia del Señor. Y dice que empezó a buscar a Dios todas las madrugadas a las 2 de la mañana. Todas las madrugadas a las 2 de la mañana. La tercera noche de estar de rodillas, dice, en su cama, de pronto empezó a gritar, espantado, uno de sus hijos. Y él se asustó y le dijo, pero ¿por qué lloras de esa manera tan horrible? Y el niño dijo, veo una sombra detrás de ti. Dice que su cuerpo se llenó de escalofríos. Y a la siguiente noche dijo él, voy de nuevo a ponerme de rodillas. Cuando él estaba de rodillas, a la siguiente noche, dice, justo en la ventana donde él estaba orando, empezaron unos gatos a pelearse y a discutirse y a dañarle la ventana. La tercera noche de oración, dice él, la tercera noche de oración, tenía unos pajaritos encerrados en una jaula completamente bien protegidos, hasta con llave. Misteriosamente, dice, de pronto los pajaritos, cuando él llevaba como 40 minutos de estar de rodillas, empezaron a pelearse entre ellos mismos. Y él nos explica, dice, cómo de pronto la jaula se abrió y uno de los pajaritos salió volando y le pasaba por la cabeza, le pasaba por la espalda, pero él no dejaba de orar. Seguía orando. Y él entendió y dice que dijo, el diablo quiere distraerme, pero se equivocó, ya no me va a distraer. Y dice que él entre miedo y valor le dijo al diablo, si quieres llevarte a los pájaros, llévatelos, pero a mí y a mis hijos no te los vas a llevar. Y estaba temblando del miedo, dijo, y murieron 3 pájaros. A la cuarta noche dice que seguía clamando. La guerra se reflejó a través de su esposa. Ahí estaba el enemigo. 10 años de ser cristiano, de ser servidor en una iglesia, con espíritus de las tinieblas, durmiendo con ellos. Hermanos, hay gente que le tiene miedo a la oración y eso anuncia, eso prende las luces en rojo. La gente que le tiene miedo a la oración, algo dentro de sí está pasando. Algo dentro de sí no lo deja que se libere delante de la presencia del Señor. Algo humanamente sabe que si esta persona se enfoca en oración, va a tener que salir de dentro de sí. Pensaba en el acto de ese ciego. El Señor toma bien y se lo lleva. Se lo llevó. Él iba ciego. Ya estaba en los brazos de Jesús. Ya estaba en las manos de Jesús. Pero ¿cómo seguía? Ciego. Posiblemente puede pasar entre nosotros. Ya estamos en los caminos del Señor. Ya estamos en las manos de Él, pero estamos como... Es necesario que clamemos a Él y le digamos, Señor, quita de mí toda ceguera espiritual. No en el pueblo, no piense en el pueblo. Mire, olvídese por un rato del pueblo y piense en usted. Debo de pensar en mí. Porque la Biblia dice que un ciego no va a guiar a otro ciego. Y si yo estoy ciego, el que se pega a mí, pobrecito, lo voy a terminar hundiendo también, dice la palabra, ¿dónde? En el hoyo. Entonces piensen usted, yo debo de pensar en mí. Señor, si hay ceguera espiritual en mí, Señor, por favor, arráncala. Quita de mí las escamas que me estorban y que no me dejan ver a ciencia cierta la dimensión poderosa que existe en ti. Porque el día que nosotros veamos la dimensión de poder, de autoridad y de gloria que tiene nuestro Dios, cuando el enemigo venga en contra de nosotros, en vez de correr a escondernos, nos vamos a ir a poner cara a cara con Él. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pero si no estamos, hermanos, viendo la dimensión poderosa que tiene nuestro Dios, posiblemente cuando el enemigo venga, hasta llegamos a pensar que ya Dios nos abandonó. Eso es triste. Yo he escuchado cristianos pensando que Dios ya los abandonó. Y gritando, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Acaso
Es mentiroso Dios en decir de que los ángeles de Él acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Podrá mentir Dios cuando escribió en Éxodo 14:14 que Él iba a pelear por nosotros? Nosotros teníamos que estar como tranquilos, tranquilos. Él no dijo hagan alboroto, estén relajados. Miren, es tiempo, y los tiempos que estamos viviendo son difíciles, cumplimientos proféticos, donde el diablo está distrayendo al pueblo de Dios como usted no tiene idea. Y es más, si el Señor dijo que iban a ser engañados, si fuese posible, hasta los escogidos. Y hay un miedo que se ha metido incluso dentro del pueblo de Cristo. Pero que la alabanza que cantamos, ya no soy un esclavo del temor, no sea solamente un canto en nosotros, sea un efecto real. Amén. Que si le dicen, mire hermano Cardoso, allá dice que hay 3 endemoniados. Ok, mándeme la dirección, yo voy para allá. Hermano Rigo, vámonos. ¿Me ha ayunado? No, yo ya ayuné, véngase. Usted me alumbra, yo oro. Mira, lo más triste del caso es, hermano, que sin darnos cuenta, una persona que empieza a tener miedo en su corazón, el miedo llega a un momento donde controla a esa persona y desarrolla un dominio sobre esa persona. Yo le voy a ser real, hay gente que toma pastillas no porque no se quiera morir ni porque quiera curarse, sino porque tiene miedo a enfermarse. Y son tan puntuales con el horario de la pastilla que si así fueran para congregarse, si así fueran para leer la Biblia, si así fueran para orar, su vida espiritual estaría en una dimensión de gloria. ¿Sí o no? El miedo desarrolla dominio. Y hay hijos de Dios ahora mismo siendo dominados por el miedo, no por Dios. Y están en el altar. ¿Amén? Una cosa es ser prudente, pero otra cosa es ser miedoso. No se debe de confundir, las dos cosas no son iguales. Es necesario ser temeroso delante del Señor. Amén. Pero por las cosas físicas y humanas, ¿cuánto le tienen miedo a la muerte? Oiga, ¿por qué usted va al médico si no le tiene miedo a la muerte? No vaya entonces, déjese enfermar. Señor, ya estoy listo. Acelera la enfermedad y recíbeme. Esa sería la actitud si no tiene miedo, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Gracias por esta enfermedad. Estás acelerando mi vida para encontrarme contigo. Ya te quiero ver, Señor. Pero no, ¿verdad? El miedo nos aterroriza. ¿Y qué va a ser de mi hijo? Y mi esposa todavía queda joven y se casa con él. Y me acabo de casar. Vaya al médico. ¿Cómo llevarme al médico? No quiero pensar que otro va a tener derecho a lo que me pertenece. Si alguien me lee Salmo 31:13, allí en una ocasión David, el hombre guerrero, el que vencía y desarmaba a los leones con sus propias manos, no con cuchillos ni con 9 milímetros. En el Salmo 31:13, él dice que llegó a tener miedo. Que lo encuentre rápido, me lo lee. Ahí está. Mire, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo que dice me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí, idean quitarme la vida. Había un grupo de personas que estaban ideando matarlo. Y David dice, debo de aceptarlo. El miedo me está asaltando por todas partes. Él estaba siendo sincero. Por eso le digo, mire,
Cuando el miedo quiera visitarnos, seamos sinceros, vayamos a la presencia de Dios y digámosle como dijo David: mira, Señor, el miedo me está saliendo por todos lados, me sale hasta la marucha. Mi esposa me dio un café y sentí miedo. ¿Y qué tal si me puso veneno esta mujer? Por el seguro de vida. Porque tengo buen seguro. No, seguro porque... Hay gente así, hermano, y agarra el carro y si voy a chocar. Y llega el miedo de repente, hermanos, a ejercer dominio en él. Y cuando el miedo ejerce dominio en una persona, lo más probable es que va a pasar lo que él le está temiendo. Si no recuerdo bien, hay un proverbio que dice: lo que el hombre teme, eso le va a venir. Mire, es que el miedo es un espíritu que usted lo llama. Es que exactamente, el miedo es como la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por la fe andamos y no por vista. Pero la gente que tiene miedo: ¿y si me deja esta mujer? ¿Y si me es infiel? Ay, no, si este hombre me engaña. A comer van, se les desarrolla un gran nudo acá, luego una úlcera, una gastritis, y terminó muriendo y el hombre nunca fue infiel. Se enfermó de miedo. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, tú y yo tenemos la autoridad de parte de Dios. Si tenemos el poder para reprender espíritus de las tinieblas, hay poder en mis manos, diga, para reprender el miedo. Sí. Amén. Hay gente que jóvenes que desarrollan miedo a quedarse solos por su físico, ¿verdad? Es que yo no tengo un cuerpo de modelo, ¿quién me va a hacer caso? Y el miedo va tomando fuerza y va tomando fuerza. Luego los mete a un mundo de ansiedad. Luego los lleva a la depresión. Luego les dice: nadie te quiere, suicídate. Y gente cristiana en ese mundo. Amén. Conocí a una pastora, hermano, muy joven, de 32 años, casada con un anciano de 65. Pero de pronto el miedo se le metió a ella. El miedo de ella que desarrolló ella fue que el pastor en esa edad todavía logró procrear 4 hijos con ella. Entonces ella desarrolló un miedo: este hombre se va a morir primero que yo, ¿y qué voy a hacer yo con estos 4 hijos? Siendo una hija del Señor, y tomó la fatal decisión de suicidarse. ¿Cómo ve? El miedo. Por miedo a quedarse sola, se suicidó una hija del Señor. Y posiblemente el miedo pueda visitar a sus hijos a causa del bullying en este país. Pero usted tiene que aconsejar a sus hijos: mire, ustedes son herencia de Jehová. La Biblia lo dice: herencia de Dios son mis hijos. Gordito, chaparrito, no sabes el inglés, pero eres herencia de Jehová. Negrito como tu papá, pero eres herencia de Jehová. ¿Verdad? Anímele, oiga, inyéctele una buena autoestima en corazón a su hijo. Hágale entender que él no es lo que el mundo dice, él es lo que Dios diseñó en él. Un hijo de Dios. Primera de Crónicas 10:4, ¿me lo buscan? David, como le estaba diciendo ahí, estaba siendo dominado por el miedo. Fíjese que allí en Primera de Crónicas 10:4, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero el escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Mire qué triste. Ahí tomó una decisión Saúl. ¿Qué hizo? Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Se suicidó. ¿Acaso Saúl no había recibido esta promesa de Dios? Cuénteme. Sí, claro. Era un ungido de Dios. Los enemigos se levantaron contra él y era el momento donde el miedo lo invade. Y cuando el miedo lo invade, él le clama a su escudero que lo mate.
Y cuando el escudero se llena de miedo, el protector, el guardaespaldas se llena de miedo, él toma la decisión de poner la espada y dejarse caer sobre ella misma. Imagínense, ¿a causa de qué? Del miedo. Del miedo. Y el escudero también se mató. Qué triste, ¿verdad? Mira, hermano, pensemos en un momento en el suicidio espiritual. ¿Cuánta gente aquí no hay con palabra profética de parte de Dios diseñada para su vida? Pero el miedo o las voces del enemigo lo están suicidando y lo están haciendo enterrarse y matarse en su propia espada. No en la espada del enemigo, en su propia espada. Hay gente que no duerme no por lo que está viviendo, sino por lo que piensa que va a vivir. Y son cristianos, oigan. Por eso una vez se tiene que saber también, Dios mío, cómo manejar algunos puntos de oración. Porque puede ser que uno de pronto esté hasta reprendiendo al diablo y el diablo no está ahí. Es un miedo personal. Me pasó en una ocasión en Honduras, a las 10 de la noche, una hermana que servía en la iglesia. Yo estaba ya después del culto empezando a comerme mis frijolitos con un pedacito de queso. Y llame, y yo, qué raro que esta hermana me llame, se bien tarde. Yo no voy a orar ahí porque su esposo es guardia y está trabajando, yo no puedo ir. Y no le contestaba. Al rato que tanto insistió le contesto. Y dice, hermano, necesito que venga a orar a mi casa porque por el lado donde está la TV escucho el ruido como de una persona que le hace. Sí, yo no puedo ya. Estoy aquí aterrorizada, ya no puedo entrar a la sala. Entonces vengo yo y llamo a otro joven y le digo, ¿me acompañas a ir a orar de la casa de hermana Alma? Dice, sí, vamos, hermano, yo lo acompaño, vamos. Nos fuimos. Mire, cuando en una casa hay espíritus de las tinieblas y nosotros andamos en comunión con Dios, nuestro cuerpo se irrita. ¿Sí o no? A veces siente uno que el pelo se le pone medio extraño, ¿no? De hecho, ya lo traigo así. Es naturaleza. También una vez se siente una especie como de escalofríos. Uno siente eso. Pero yo llego a la casa y le digo a la hermana, ¿dónde escucha el ruido? Ahí, por ese lado, hermano. Entonces yo me senté porque no sentía ningún escalofrío. Y yo no voy a estar gritando aquí, tirando aceite, te reprendo, diablo, si no siento nada. Sería una locura, una falta de respeto para mí, para los vecinos que ya están durmiendo a esta hora. Entonces me senté y ella, ¿y cuándo va a orar? Yo no puedo dormir. Yo no siento nada aquí. Digo, ¿dónde está el ruido? Es ahí por la TV. Entonces ya un ratito sí ya escuché yo. Pero tampoco sentí miedo. Voy y desconecto la TV. Digo, no hay nada. Me quedo otro rato. Al rato después vuelvo a escuchar de nuevo la supuesta voz. Pero tampoco sentía miedo. Y esto no es ningún demonio. Le digo, ¿me da permiso de buscar por ahí? Como hay hermanas que son tan aseadas, ¿verdad? Que tienen gallinas. Entonces, me da el permiso de agacharme bajo las muebles. Y ya veo bajo el mueble una gallina con accidente que ya estaba muriendo. Ahí estaba una gallina enferma. Imagínense, hermano. ¿Qué tal si iba a un show ahí de estar gritando, mira, diablo, te vas por donde entraste y era una gallina que estaba muriendo? Nunca iba a salir de ahí. Hermano, la felicito, qué linda sea su casa. Ay, no voy a decir eso, la iglesia ahí. Entonces estaba aterrorizada y pidiendo oración y liberación por algo inexistente. Los verdaderos hijos de Dios no debemos de movernos por los pronósticos humanos ni por las voces que se escuchan alrededor, sino por el poder que Dios nos ha ejercido. Y si el diablo viene, pues sabemos que Dios pelea por mí. Ay, Señor, pocos tienen paz. Mire, cuando estaba allá tratando a Xochitl,
Ahí estaba y Señor, me caso. Y un día viene hermana y me manda un audio por Messenger y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo soñé esta madrugada que usted estaba casando. Y yo, pues sí. Que esto es de Dios, porque fíjense que hoy le quiero pedir matrimonio a una persona. Bueno, ya fuera miedo, voy a comprometerme. Pero vean, hay voces que no vienen de Dios, incluso dentro de la iglesia. Unas personas, entre comillas, hermanos en Cristo, que la quieren mucho a ella, dicen, yo veo qué pasó. Sí, usted está pensando casarse con ella, pero no ve la edad que tiene, esa mujer ya no puede parir. Y sí parió Ana. Sí, señora. Vive. Y ya no menstruó. Pero, qué gente está. Y ella estaba con el Señor. Pero como los hijos de Dios no nos movemos por las voces un día, de casualidad, estamos con ella orando y da por llamar a un pastor de Honduras que ni lo conoce, ni la conoce ella, ni nada por el estilo. Y viene esta mujer de Dios y dice, el Señor me hace sentir que por la fe yo ministre tu vientre, y yo declaro que en ese vientre hay vida. Aleluya. Y el Señor me muestra que hay una hija que nace de ese vientre y va creciendo. Y no sabía absolutamente nada. Pero la voz de los otros supuestos ungidos, hermanos en Cristo, ¿qué fue? No puede dar. Usted tiene que cuidarse, oiga. Guarde sus oídos y asegúrese que la voz o el consejo que le están dando realmente provino del Padre, del cielo. No vaya a haber venido de un hermano que ni ora. ¿Cierto? De alguien que no vive en las promesas del Señor, sino en las cosas ficticias de este mundo. No vaya a cometer el error que cometió Saúl, se autosuicidó. ¿Cuántas mujeres dentro de la iglesia no hay así también? No, yo me voy a quedar para siempre, hermanos, sirviéndole a Cristo. Y se sonríen con una sonrisa de hipocresía porque ya se dieron por vencida. No va a haber nadie para mí ya. Ya me quedo solo, sirviendo a Cristo. Hombres cristianos también que caen en esa especie del qué dirán. Mire, nosotros tenemos que tomar la decisión de conectarnos con Dios, porque el enemigo va a buscar formas de distraernos en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero yo debo de conectarme con Dios y creer que el Dios que me llamó, Él es mi Padre y es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Miren, el plan de Dios ya estaba que yo iba a venir ahorita acá. Y Dios es tan perfecto. Me debían desde hace más de un año unos pesos, unos dólares. Y yo ya me había dado por vencido. Ya dije, los perdí. Ya no hay dinero, ya no me lo pagaron. Imagínense cómo es Dios. Se viene la oportunidad de casarme y se necesita dinero. Justamente la semana que me voy a casar, dice la persona, ¿sabe qué? Tengo el dinero y se lo deposito, se lo envío. Gloria a Dios, dije yo, justo a tiempo. Entonces, cuando llego a quererlo retirar el dinero, fui a 6 lugares y no me lo quisieron dar. ¿Cómo va? Y le digo, no lo puedo adquirir el dinero. No me lo quieren dar. Vaya a retirarlo de nuevo y vaya a entregueselo a mi primo Nelson. Y va la persona a quererlo retirar y dice, no. Dice que no me lo pueden dar hasta que pase un mes. Y dije, bueno. Y a ella me dice, no, hombre, tenga paciencia. No se preocupen por nada. Algún plan tiene Dios. Libre del Señor. Algún plan tiene Dios. Y Dios tiene razón. Y justamente hoy me llama, venga a traer el dinero si ando por acá. Aleluya. Ya me lo dieron. Ayer se lo dieron a él. ¿No ve al Señor obrando en todo? El problema es que nosotros muchas veces le cedemos permiso a la preocupación y quizás detrás de todo lo que está pasando a nuestro alrededor hay un proyecto de parte del Señor. ¿Acaso no está escrito en la palabra del Señor que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien? Aún la desgracia ayuda para bien si estamos en Cristo. ¿Amén? ¿Todavía tienen fuerza para escucharme? Si me leen Nehemías capítulo 6, versículo 10,
Búsquelo en su Biblia para que no se me duerma. Es una buena idea para que esté ocupado. Fíjese que allí en Nehemías la palabra del Señor dice que hubieron unos profetas que profetizaban y el plan de ellos era intimidar al pueblo del Señor. Entonces, esto me hace pensar que incluso a la profecía usted tiene que pasarla por un filtro espiritual. Porque hay profecía de ciertas personas que lo que están buscando es que usted les tire una ofrendita, ¿verdad? Y usted tiene que ser muy prudente en ese sentido. ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos la profecía más clara, la palabra del Señor? No es que yo no crea en la profecía, sí creo. Pero en estos tiempos muchos están utilizando la palabra profecía para que usted caiga en una especie de manipulación y le mantenga su deseo. Él se va con su familia a comer pollo y usted con sus hijos alcanzando para un repollo se queda. Triste realidad. ¿Qué dice Nehemías? ¿No tiene mano con eso? Ahí está. Vine luego, dice, a casa de Semaías, hijo de la IA. De la IA. ¿Hijo de qué? Mehetabel. Qué nombre más extraño. Mehetabel. Mi hijo está bonito. Pero dice, porque él estaba encerrado. Mira, ese hombre, entre comillas, era un siervo del profeta Nehemías y estaba encerrado no en cualquier casa, en la casa de Dios estaba encerrado. Y luego dice la palabra del Señor, estaba encerrado en la casa de Dios. ¿Dentro de qué? Del templo. Y cerramos las puertas del templo porque vienen, mire, dice, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. El que estaba en el templo del Señor diciéndole al profeta, mira, cerremos las puertas porque esta noche te van a venir a matar. Pero vamos, síganlo. En el versículo 11 vamos a ver la respuesta del profeta de Dios. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir en la postura de un siervo de Dios, ¿verdad? Ante la amenaza del diablo. Un siervo como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, dijo él. Y no era un acto de rebeldía. Él estaba actuando bajo la alianza de Dios. ¿Sí, el versículo 12? Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían, ¿cómo? Santo Dios, lo habían sobornado. Le dan una mordida. Le habían dado ahí, por ahí, mira. Para que profetizara y le metiera miedo al profeta de Dios. Hermano, por favor, abra sus oídos espirituales. El problema es que como usted no lee la Biblia, cualquier cosa que se riega por ahí usted se la come. Y sabe, lo más peligroso de la gente que no escudriña la palabra es lo siguiente, que le pasa como a la persona que tiene hambre. Cualquier migaja que le den la haya sabrosa. Un saco encebollado. Un saco encebollado le dan y lo haya riquísimo. Y hasta pide más. Pero el que vive alimentándose del manjar y del banquete divino, cuando el enemigo llega con una profecía falsa, sabe discernir y dice, no, eso no es de Dios. Dios no me dijo eso. Lo siento, muchachito. ¿Ah? Yo sé quién es mi Padre, yo sé quién es Dios. Aleluya. Y aunque es cierto que estoy ya más de allá que de acá, yo puedo decir lo que dijo aquel varón de Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. De esta situación yo me levanto, porque mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Ese es hablar con la palabra, bajo la autoridad de la palabra. Hermano, escudriñe la palabra. No vaya a ser que el mismo diablo subordine a alguien, incluso dentro de la iglesia, y le suelte a usted una palabra que jamás pasó por la mente de Jehová de los ejércitos. Oiga, estamos en tiempos donde incluso, gloria al Señor por pastor que ustedes tienen, pero hay pastores donde utilizan la manipulación para tenerlo a usted estancado en su iglesia. Esta es realidad. Y hay pastor que sabe que usted es consciente de que usted tiene un llamado legítimo de Dios, pero le dice, si te vas sin mi permiso vas en rebeldía y allá el diablo te va a hacer pedazos. Y el siervo de Dios, pues como no ora ni tiene discernimiento, dice, no debo sujetarme. Y su ministerio está completamente muerto y estancado.
Y ojalá no le vaya a pasar eso a usted. Amén. Alabamos al Señor. Seguimos. Tenemos una sociedad en estos tiempos, hermanos, dominada por el miedo. Hay mucha gente con miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a la guerra, al desempleo. Hijos que le tienen miedo a sus padres y son cristianos. Padres que le tienen miedo a los hijos. ¿También? ¿Sí o no? Amén. Gente que le tiene miedo al reinicio, al nuevo comienzo. Mire, hay personas que Dios les pone la bendición así en sus manos y por miedo no la toman. Conocí a un pastor de Asamblea de Dios en Honduras y llega el ministro de Dios, llega a visitarlo y lo mira que todo el tiempo andaba el pastor en una bicicleta. Y cuando se lo encuentra el ministro de la iglesia, Asamblea de Dios, y mira al pastor en una bicicleta, tuvo compasión en su corazón. Después del culto que realizó esa noche, estando yo ahí presente, le dice: pastor, las llaves de este carro son para usted. Le puso la bendición en la mano. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Ay, ¿cómo va a creer y en qué se va a ir usted? Le dice: ¿sabe qué? Ministro del Dios Altísimo, mejor llévenselo, allá véndalo y me manda el dinero. Nunca recibió ni un lempiras atrás. Así hay muchos hijos de Dios ahora comiendo migajas, no porque Dios quiere que coma migajas, sino porque Él le tiene miedo a la promesa. La Biblia dice que Dios ya preparó delante de mí, en presencia de mis angustiadores, una mesa, un banquete. Es mío, es suyo. ¿Por qué comer migajas cuando nuestro Padre Eterno ya diseñó un banquete completo para mí y para usted? El miedo lo tiene así. Hasta el día de hoy el pastor anda en bicicleta. Y la culpa no es de Dios. La culpa es de él. Y se pueden repetir cosas e historias como estas, que las cuales nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, miren, yo debo de vencer el miedo confiando firmemente en la esperanza escrita en la palabra. Y aquí cierro con esto y vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos. Si leen el Salmo 34, versículo 4 hasta el 8, dice David ahí: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Verdad que así dice? Y sigue describiendo ahí para abajo todo lo que pasó. ¿Cómo librarse del miedo? Buscando a Dios. Cuando usted busca a Dios, la Biblia dice que Él lo libra absolutamente de todos sus temores. ¿Es así? Como digo, hay hermanas en el camino del Señor que tienen miedo de su propio esposo. La inseguridad de que el esposo les sea fiel las tiene traumadas. Y lo llaman bastante, no porque estén pendientes de él, sino porque son inseguras y son cristianas, oiga. Te llamo porque te amo. Te celo porque te amo. ¿Cierto? Entonces, si yo vivo apegado a Cristo, si lo busco a Él, Él me va a librar de todos los temores. Él se encargará de cuidar también lo que hay a mi alrededor. Pues atrevas a hacer lo que le dijo aquella dominicana, ¿verdad? Su esposo: amor, le dice, voy a salir, voy a dar una vuelta por ahí. Y supuestamente él iba a verse con una amante, según el video. Y ella le dice: no, mi amor, antes de que te vayas, ven, voy a orar por ti. Señor Jesús, si este hombre va a hacer algo indebido, que le caiga un rayo. No, amor, ya no voy. Ya no voy, amor, ¿para qué voy a ir? Se va a cumplir, va a caer un rayo. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Bueno, vámonos a Mateo 11:28. En Mateo 11:28 creo que Jesús dijo: vengan a mí, los trabajados, los cargados, yo les voy a dar descanso. Hay alguien esta noche aquí cargado de la vida y necesita descanso. La solución está tan fácil y práctica. Venga a Jesús. Dobléguese ante Él, llore delante de Él, cuéntele los temores a Él, desahógese delante de Él. Vengan a mí, dice, los trabajados y cargados, yo les daré descanso. Juan 14:27.
Amén. Dios quiere que tú descanses en sus promesas. Dios quiere que tú descanses en la protección que Él ya prometió para nosotros sus hijos. Juan 14:27 dice, Juan 14:27, mire, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahí está, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor una vez más, ni tenga miedo. Amén. Por eso cuento, cuando migración me agarró, por un momento lloré, pero luego dije, si escrito está en la palabra, que todo lugar que mis pies pisaren va a ser nuestro. Y luego me acordé también de lo que dice la palabra del Señor, y le dije al Señor, Señor, en tu palabra está escrito que tuyo es el mundo y su plenitud, y todo lo que habita en el mundo es tuyo. Entonces, este país es tuyo, a mí también me pertenece. O sea, migración me agarró, pero no me van a poder sacar. Así que yo no firmo deportación, y no firmé y aquí estoy. El miedo me visitó, va de regreso para Honduras y con una gran deuda encima. Pero el chispazo de fe llegó. ¿Verdad? Escrito está en la palabra. Eso tiene que hacer usted también. Cuando el diablo lo visite con la duda, enfréntelo con un versículo bíblico. No se vaya donde el otro pobre en fe que no ora. Sí tiene razón, hermano. ¿Verdad? Consulta con otro que está también más de allá que de acá. No se refugie ahí. Refúgiese en el Todopoderoso. Desahógese en su presencia. Mateo 10, versículo 1. Amén. Ya vamos con el trabajo, nuestro hermano. Mateo, si lo encuentran rápido en su Biblia, me lo leen, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, vea qué lindo, ¿qué dice la palabra que les dio? Miren, ¿es usted un discípulo de Dios, un hijo de Dios, sí o no? ¿Lo cree? Bueno, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, la Biblia dice, llamándolo les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Para qué? ¿Para que los acaricien? La palabra es clara, para que lo eche ¿dónde? Fuera. ¿Y qué más dice? Y para sanar toda Para enfermedad. sanar toda enfermedad. ¿Y qué más? Toda dolencia. El hermano testificaba y dice, una vez más me entró una fiebre. Y ahí él se llenó de fe y le dijo a su esposa, ¿cómo le dijo? Ora por mí. ¿Verdad? No le dijo, tráeme un lápiz que voy a anotar a cuántos le debo y para dejar a quién le vas a entregar el cargo. No, él creyó y le dijo, ora por mí. ¿Amén? Y oró ella por él, ¿y qué pasó? Empezó a sudar y la fiebre se fue, porque el Señor ha dicho en su palabra que nos ha dado autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que cuando alguien en su casa se enferme, crean esa palabra. Antes de correr a la ambulancia, váyase de rodillas. Porque si se va a emergencia, siempre lo va a hacer esperar. Hace rato que va a estar botado en la emergencia, mejor páselo de rodillas. Me voy a morir antes de que me atiendan. Ahora, dice el versículo 8 de Mateo 10. Sanar enfermos, Ajá. limpiar leprosos, La orden de Dios. resucitar muertos, Oiga eso. echar fuera demonios. Echar fuera demonios. De gracia recibiste y dad de gracia. Mire, esa orden de Dios está vigente. Si no acontece ahora, es por nuestra incredulidad. ¿Y qué le pasó a aquel lugar donde estaba el ciego? El Señor lo maldijo, ¿por qué? Por la incredulidad. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Que el Señor, por nuestra incredulidad, ¿verdad?, se canse de nosotros. La palabra dice, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, de echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Dios es el mismo de ayer, vuelvo a repetir, de hoy y para siempre. Crea solamente. Crea solamente. Por la fe, yo me muevo por la fe, yo me muevo por lo que dice la palabra. Los diagnósticos y las voces de mi alrededor no les presto atención. Amén, yo confío en el Señor. Mateo 9:6. Alguien más me busca Mateo 28:18 porque quiero terminar y cierro con un versículo que el hermano Cardoso leyó o dijo cuando estaba orando. Apocalipsis 1:17. Me lo busca usted, hermano Cardoso.
Apocalipsis 1, 17 y 18. Mateo 9, 6 dice la palabra del Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a casa. El siguiente versículo, el 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ajá. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué pasó con ese hombre? Se levantó. Amén. Ahora, leemos por favor Mateo 28, 18. Y cierro con Apocalipsis 1, 17. Mateo 28, 18. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Le pregunto, ¿quién es su Padre? Dios. ¿Ese Dios que habla la Biblia? Amén. Entonces, si ese Dios del que habla la palabra es su Padre, crea que a ese Dios al que usted alaba, toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que la alabanza que cantaban al principio decía: hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir que su gozo. ¿Qué más podemos sentir? Su gozo podemos sentir. ¿Qué dice la alabanza? Su brillo. Y luego que dice: hay sanidad. ¿Dónde? En la casa de Dios. Podemos que danzar porque hay sanidad. Hay libertad en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Cuando usted pronuncia el nombre de Jesús en su casa, los demonios, huyen. Ahora, si usted lo trae en su corazón, ya ese es su problema. Ahí no va a huir porque lo tiene adentro. Pero si quiso llegar ahí como vigilante, cuando usted pronuncia la sangre de Jesús, tiene que oír, porque toda potestad, dijo Jesús, me da en el cielo y en la tierra. Tomarán en sus manos, ¿qué dijo? Serpientes. ¿Qué más? Escorpiones. Tomarán cosas mortíferas. No les va a pasar nada. Mire, el COVID no lo mató a usted. Algunos más gorditos están, porque como no trabajaron ese tiempo, estaban descansando, viendo tele y comiendo. Cerramos con Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando le vi caer como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice el Señor en su palabra, en Apocalipsis: yo tengo las llaves de ¿quién? De la muerte y del Hades. Entonces, ¿por qué se asusta por una gripe usted? ¿Acaso que la llave de su vida está en la gripe? La llave de mi vida está en las manos del Señor. Me va a llegar una gripe porque soy humano, pero no me voy a morir. Como cuando apareció el COVID y mucha gente alarmada, y yo dije: el COVID no tiene el permiso de parte de Dios para quitarme la vida ahora. Yo voy a morir cuando Dios decida llevarme, y Dios tiene un propósito conmigo. Mientras no se cumpla, yo no me muero. Viajé a Texas, fui a predicar, anduve por otro lado, fui a Nueva Orleans, anduve por aquí, para ir para abajo, pues hay COVID. Pero yo puedo andar predicando, porque las llaves de la muerte las tiene el Señor. Las llaves del Hades y de la muerte las tiene Él. Por lo tanto, cualquier cosa que el enemigo levante o quiera hacer contra usted no tiene potestad, porque la potestad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Créase victorioso, por favor. Amén. Amén. Miren, si el enemigo que gobierna las tinieblas te provoca miedo, recuerda, nuestro Salvador Jesús ya venció todo lo malo y dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira esto: si tu miedo al fracaso te impide intentarlo, entonces ya fracasaste. Ahí está el problema. Amén. Atrévase a creer en el Señor. Ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Y espero de que estos versículos le hayan servido para darse cuenta qué grande es el Dios al cual nosotros le servimos. Atrévase a creer, y en esta noche tome a usted la autoridad que Dios le ha dado y reprenda cualquier dificultad que lo está atormentando. Amén. Empiece a orar usted, iglesia. Yo quiero escucharlo a usted orar. Mire, en sus manos hay poder.
No por lo que yo digo, por lo que dice la palabra. En sus labios hay poder. Atrévase a creer en esta noche, porque la palabra dice: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Señor, en esta noche te ruego por favor que si hay incredulidad dentro de alguno de nosotros, sea arrancada de raíz y sea plantado en nuestro corazón una fe genuina, Señor. Una fe real. Arranca de nosotros, poderoso Dios, todo espíritu de incredulidad. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu gloria. Concédenos vivir en la dimensión en la cual tú quieres que vivamos, como hijos. Como hijos. Señor, tenemos por la palabra la autoridad para reprender a todo viento contrario. Si tú estás con nosotros, Señor, no importa qué tempestad se levante contra nuestra vida. De cualquier adversidad vamos a salir victoriosos, porque escrito está en la palabra: mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. En la palabra está escrito: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, ha dicho Dios, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la palabra está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna, ninguna, ninguna. Aleluya. Condenará, dice la palabra, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios pelea por nosotros y nosotros debemos de estar tranquilos. Esa es la orden de la palabra. En Jeremías está escrito que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Él pelea por ti, Él pelea por mí, Él pelea por tus hijos, Él pelea por tus finanzas. Todo espíritu de hechicería, de santería, de agorería, de ansiedad, le ordenamos huir de nuestra familia, huir de nuestra casa. No tienes cabida en nuestro hogar. Nuestro hogar le pertenece a Cristo Jesús. Nuestra familia le pertenece a Cristo Jesús. Protegemos nuestra familia con la sangre de Cristo, pues escrito está en la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro buen Jesús, y que por sus llagas nosotros somos curados. Si alguno está enfermo aquí, diga: por la sangre de Jesús yo recibo sanidad. Por la sangre de Jesús yo recibo el milagro. Por la sangre de Jesús yo tengo redención. Por la sangre de Jesús yo tengo acceso al lugar santísimo. Por la sangre de Jesús yo tengo derecho a la provisión de hijo. Quizás muchas veces te has sentido devastado, pero es momento de que ahora te levantes en fe y desafíes a ese miedo que el enemigo te ha puesto en tu corazón. Empieza a abrazar por la fe las cosas que has estado pidiendo. Empieza a verlas por la fe en tus manos. Dale gracias a Dios por el milagro que tanto has clamado. Dale gracias al Señor. Aleluya. Dale gracias al Señor. Quiero terminar esto con una adoración. Que la programen, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Así como se deleitó en el día de acción de gracias, alimentando su cuerpo, qué bien que hoy se ha deleitado también alimentando su alma, en oración, en adoración, en palabra. Gracias, Señor, por tu visitación aquí con nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada uno de los que se quedaron hasta este momento. Clamo para ellos toda clase de bendición, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, pues escrito está en tu palabra: el que esté en mis manos nadie lo va a arrebatar. Ten esa seguridad, hermano. Ten esa seguridad, hermana. Si estás en las manos de Jesús, el enemigo no tiene el poder de arrebatarte. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás. Dele palmas al Señor en esta noche. Gracias, Señor. Y si terminamos con esta oración, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por su milagro. Dele gracias a Dios por la provisión en su casa. Póstrese a los pies del Maestro, agradeciendo por su bondad.
Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Aleluya. Quiero mostrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Oh, adóralo. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar de ti todo mi ser. Gracias por tu victoria. Vengo a rendirme a tus pies, ríndase ante Él, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero regarme ante ti para adorar. No quiero que derrame su
para nosotros, sus hijos. Oh Dios, gracias. Amén. Bendito es tu nombre. Dele palmas al Señor.